Hola a todos y bienvenidos al que es mi primer vídeo para este canal. Y digo este canal porque algunos me conoceréis de mi otro canal y blog, Killwatch Faces. Este primer vídeo es un tutorial relacionado con el motivo de creación de nuestro nuevo blog. Es un vídeo corto en el que veréis qué fácil es descargar las esferas de dicho blog para smartwatches con CPU ATS 3085S e instalarlas. Así que sin perder tiempo, vamos a verlo. Hace poco, DT número 1 por fin compartió un método y una herramienta para crear esferas para smartwatches equipados con la CPU que he mencionado, como el KKT Tank T5, el DT Watch X o el DT Ultra 4 Pro, además de otros modelos. Y tan pronto como pude me puse a crear unas cuantas y junto con Watchface Free, un buen amigo brasileño que también es creador de esferas, pusimos en marcha el blog DT Watch Faces, del cual tenéis el enlace en la descripción y en la información del canal. Lo primero que tenéis que hacer es descargar la esfera, que podéis elegir entre esferas para relojes con pantalla redonda o smartwatches con pantalla rectangular. Al final de este tutorial vamos a ver las esferas instaladas en ambos tipos de pantalla. Una vez seleccionada la esfera que queréis descargar, con el botón Download accederéis al enlace de descarga para guardarla en vuestro ordenador. Con la esfera ya descargada, lo siguiente es conectar el smartwatch con el cable al ordenador y si os lo pide, seleccionar que conecte en modo almacenamiento, nunca en modo de carga, porque en ese caso no podréis copiar nada al reloj. Con el reloj conectado, en el almacenamiento interno hay que crear una carpeta con el nombre Custom, que es la carpeta donde se guardará la esfera. Cuando está ya creada, abrís dicha carpeta y copiáis en ella la esfera que habíais descargado. Y una cosa muy importante que debéis tener en cuenta es que no debéis cambiar el nombre del archivo, tenéis que mantener el nombre con el que ha sido descargada. Una vez que la esfera ya ha sido copiada a la carpeta custom del smartwatch, ya estará disponible para utilizarla. Es posible que no aparezca directamente en la pantalla de selección de esferas. Si esto ocurre, simplemente tenéis que reiniciar el reloj. Para finalizar, con la esfera ya instalada, solo tenemos que seleccionarla en la pantalla de selección de esferas y ya la tenemos funcionando en nuestro smartwatch. Como veis, tanto en los relojes de pantalla redonda como en los relojes con pantalla rectangular que utilizan este tipo de CPU, las esferas funcionan a la perfección. Y esto ha sido todo. Como habéis visto, es muy sencillo descargar e instalar esferas para todos los smartwatches compatibles que llevan CPU ATS 3085S, así que espero que visitéis el blog de vez en cuando y descarguéis esferas para vuestro reloj, porque estoy seguro de que encontraréis alguna que os guste. Y por supuesto, si os ha gustado este vídeo, me gustaría que me dejéis un buen like, os suscribáis al canal si no lo habéis hecho aún, activéis las notificaciones, lo compartáis, y me dejéis vuestros comentarios, dudas, preguntas, saludos o cualquier otra cosa que queráis mencionar. Yo ahora me despido hasta el próximo vídeo y espero que ayudéis a crecer a este nuevo blog y canal que mi compañero Watchface Free y yo hemos puesto en marcha. Un saludo a todos y hasta la próxima.